presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia. La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros en esta hora de la tarde, hermanos y amigos. Bienvenidos a este su espacio en su programa Biblia Abierta, el programa de estudios bíblicos para honra y gloria a nuestro Dios y la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. He aquí un momento más en el que disponemos de un maravilloso momento por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos es dada para que podamos presentar así una exégesis de su palabra y pueda usted alimentarse de la misma y nutrir su alma, su vida espiritual, y acercarnos delante de la presencia de nuestro Dios a través de su palabra escrita. Es momento de poder continuar con nuestra enseñanza, que tiene como título bajo nuestra temática Dios se apartó. Dios se apartó, y hoy lo vamos a entender en el personaje de Salomón. A lo mejor ahí en Máster me ayudan con la palabra, con el nombre, Salomón. Y bien, hoy en compañía de nuestro hermano David Murcia, quien está en los controles de Máster principal para poder ser posible esta transmisión a través de vía Facebook, a través de vía cable, y de igual manera a través de la cuenta en la www.tvestrella.org. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por abrirnos la intimidad de sus hogares y sobre todo su mente y su corazón para poder atesorar el precioso mensaje de nuestro Dios. Seguro que ahí en casita estamos más que dispuestos con nuestra libreta en mano, con nuestro bolígrafo y con nuestra Biblia, para que junto a la luz de la palabra de nuestro Dios podamos hoy apreciar la enseñanza. Antes hemos de comunicarnos con nuestro Dios, y seguro que usted ya está muy pendiente para que ahora también pueda junto a otros unirse en esta oración y poder abrirnos espacio en este momento. Y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos, oh Dios, delante de tu presencia, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena bendición en Cristo Jesús con la que ahora podemos acercarnos en esta hora de la tarde a través de este programa, oh Dios, para poder darnos a conocer con tu palabra, para que ahora tu palabra pueda ser escuchada, pueda ser interpretada, pueda ser analizada y sobre todo pueda ser llevada a lo profundo de nuestro corazón, para que desde ahí germine y transforme y modifique y haga así, oh Dios, el trabajo necesario para renovar nuestros corazones y para colocarlos como corazones sensibles ante ti. Eterno Dios, hemos de continuar nuestra exégesis de estudio bajo el título Dios se apartó, donde hemos venido abordando, Padre, una serie de estudios presentando cada uno de los personajes en aquellos sus siervos, de los cuales, oh Dios, tenía usted propósitos, planes, pero también el propósito no es juzgarlos,
sino más bien todo lo contrario, ayudar a que nosotros podamos evitar los errores en los cuales se vieron involucrados. Pero en esta hora de la tarde queremos pedir por cada familia, por cada televidente, por cada escucha que está al pendiente de este programa, para que sea usted quien bendiga su entorno, quien bendiga su vida, quien bendiga el momento en el que ahora mismo está prestando atención a este mensaje. En Jesucristo nuestro Salvador te encomendamos esto y te damos las gracias. Amén. Muy bien, maravilloso momento en el que ahora nos hemos compuesto en contacto con nuestro Dios a través de la oración, porque es momento ahora de irnos al estudio de la Biblia. Usted ahí en casita, seguro ya listo para poder atesorar el mensaje de nuestro Dios. Es una manera de remembranza para familiarizarnos con nuestro tema. Hemos venido abordando, Dios se apartó en algunos siervos de Dios en el pasado. Comenzamos con el rey Saúl y vimos que debido a que no prestó atención a su palabra, a que no obedeció como se le pidió, y a que Saúl no le importó más los sacrificios que la obediencia, entonces Dios hizo que su reino ya no continuara y por lo tanto limitó su reino e impidió que se perpetuara. El propósito de Dios para con Saúl terminó debido a la desobediencia, debido a la falta de lealtad, a la falta de prestar atención. Pero también luego conocimos nuestro segundo personaje en estudio y fue Sansón, quien de igual manera Dios, con propósitos para que fungiera como juez en Israel, fue este juez Sansón quien se ubicó, por decirlo de alguna manera, si no mal estoy ubicado en la forma cronológica, al rato estamos hablando del penúltimo, sino pues uno de los ya próximos a ser últimos jueces en Israel, en esa gama de más de aproximadamente unos 450 años, según nos relata el libro de los Hechos. Bien, y este siervo de Dios llamado Sansón también se vio involucrado en errores por prestar atención a la conquista filistea, a la seducción filistea, a la seducción dalílica. Esto es lo que vimos en él y aprendimos mucho, porque desvió su atención, hizo confiar lo que Dios le había pedido que guardara, y esto le impidió continuar cumpliendo, obedeciendo con la voluntad de Dios, a tal grado que luego vemos como en calidad de arrepentimiento, se podría decir, donde vuelve a Dios a través de una oración y le dice: solo esta vez, solo una vez más. Se le concede la oportunidad, pero juntamente con la oportunidad también viene una consecuencia muy grave, muy terrible, y es que en ese mismo momento surge la muerte de Sansón. Y lo que vemos es, se aparta Dios del propósito que tenía, se hizo a un lado. ¿Por qué? Como dijo el libro de Jueces, como dice el libro de Jueces, dice: Dios ya se había apartado. Sansón ni se había dado cuenta, pero cuando quiso reaccionar, Dios ya estaba lejos de él, Dios ya se había hecho a un lado. Y ahora vamos a estudiar bajo la persona o bajo este siervo de Dios llamado Salomón. Todos conocemos de él y seguro que de una u otra manera nos hemos familiarizado con su historia, con sus hechos, pues lo admiramos mucho, pero también hay mucho que señalar ahí o que apuntar. El propósito no es un señalamiento en calidad de juicio, como quien está juzgando, sino más bien todo lo contrario. El propósito es no juzgarlo, sino evitar los errores de estos grandes hombres de Dios en el pasado, para que no perdamos el propósito, para que no perdamos la misión, la visión, para que no perdamos el enfoque espiritualmente hablando y de vida que Dios se ha fijado o se ha propuesto para nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque su gracia así ha sido para con nosotros, y es momento de que cuidemos la obra, el ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántos ahora mismo podrían estar lamentando situaciones semejantes a la de Saúl, semejante a la de Sansón, y ahora que conozcamos la de Salomón?
¿Cuántos de nuestros hermanos predicadores, pastores, evangelistas, ancianos, diáconos? Y muchas veces pueden continuar haciendo la obra de Dios. Lo importante no tanto es estarla haciendo, sino si Dios está respaldando esa obra, si Dios está dando la cobertura necesaria, si Dios está reforzando, ayudando, socorriendo, autorizando y beneficiándose de esa nuestra labor. Así que ahora vamos a entrar en el estudio de en la continuidad del estudio de nuestro tema, como es Dios se apartó, y ahora lo vamos a ver del propósito con el cual tenía a Salomón. Todos conocemos la parte central, el eje principal, la parte torácica en el caso de Salomón, y es la sabiduría. Podemos decir que este era el propósito de Dios. Ahora bien, antes de que pueda, alrededor de esta parte que conocemos acerca de la sabiduría que Dios había dado, que en este caso era el propósito, la continuidad de que continuara un descendiente de la casa o de la línea de David en el trono de Israel. Más que ello, vemos también que a Salomón se le pide lo mismo. Notaremos algo semejante en todos estos, ya hemos dicho, y es lo que sí es común en todos estos hombres, es que Dios les pidió el mismo requisito, el mismo principio, les pidió obediencia, les pidió que no se apartaran de su ley, les pidió que no se apartaran de su camino, que no olvidaran su nombre. Esto es lo que Dios pidió. Siempre ha pedido esto, que se preste atención, que se obedezca su voluntad o que se haga conforme a su voluntad. Que no mire ni a diestra ni a siniestra, sino solamente la voz de Dios, solamente la palabra de Dios. Obediencia es lo que está pidiendo. Pero vemos cómo muchas veces nos desviamos en esto. Y entonces aquí es donde se tiene que apartar el propósito, o Dios tiene que hacerse a un lado. No porque no pueda continuar, ni porque no nos pueda dar la oportunidad, sino porque quiere contar o está contando, siempre ha sido así, con gente obediente, con gente sujeta, que le importe respetar su palabra o que le importe respetar su voluntad. Recordemos uno de los principios básicos en mandamientos entregados desde el primer pueblo que Dios tuvo. Y dijo, quien le honrara, le honraría a él hasta 1000 generaciones. Pero también quien le deshonrara, entonces también se olvidaría de él, también hasta 1000 generaciones. Esto nos debe llevar a pensar mucho. Y el propósito es que cada día ajustemos nuestras vidas delante de Dios y que las coloquemos de la manera más obediente, sujeta, agradable y aceptable a nuestro Padre Celestial. Comenzando con nuestro personaje en estudio, quiero llevarle al libro de Primera de Reyes, en vista de que mucho antes de que Salomón cayera en estas situaciones o en estos errores, incluso mucho antes de que se le diera sabiduría, mucho antes de que Dios se le apareciera por primera vez. Recordemos que a Salomón se le apareció 2 veces, la vez que le pide, le dice que le ofrece y él pide sabiduría, y cuando la dedicación del templo, que Dios no quiso construirlo en tiempos de su padre David. Esto fue una conversación de Dios con David, sino quiso hacerlo en el tiempo de Salomón. 2 veces se le apareció, pero mucho antes de que eso apareciera, mucho antes de que eso aconteciera, Salomón recibe palabras por parte de su padre, quien sí ha tenido errores en su vida como persona, como rey, pero de estos errores se ha reivindicado, se ha restituido y ha vuelto y se ha colocado dentro del camino de los justos y ha pagado las consecuencias y ha sufrido las consecuencias, pero ha continuado queriendo ser el siervo de Dios, el amado de Dios, el hombre con el propósito que Dios le buscó, por ser un hombre conforme al corazón de Jehová, y no quiso perder eso, a pesar de las situaciones que ya conocemos en cuanto a errores o faltas se refieren. Pero cuando Salomón
Cuando David va a morir, llama a Salomón. Salomón es posible que haya escuchado acerca de su padre, mas sin embargo, seguro que ha visto un buen ejemplo, pues era un joven. Ya David se ha recuperado, se ha restituido, se ha replanteado de aquella vida de faltas o errores delante de Dios. Y David le llama mucho antes de que Dios se le aparezca, mucho antes de que Dios le dé sabiduría, mucho antes de que incluso caiga en los errores que ya vamos a ver a la luz de la Biblia. Y cuando David le llama, quiero que iniciemos con estas palabras, porque a más de las palabras de su Dios, también estaban las palabras de su mentor, de su padre o de su progenitor. Y mire cómo le dijo. Primera de Reyes en el capítulo 2, en el verso 1, considerándole tienen. Vea conmigo, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en delante. Y a su letra dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿De quién son estas palabras? Estas son palabras de David. David en su lecho de muerte o en sus días cercanos a la muerte, dice, David, llegaron los días en los que David había de morir, a punto o al borde de la muerte. Manda llamar a Salomón y le dice: hijo, yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra. Es decir, me toca atravesar o experimentar lo que le acontece a todo mortal, lo que le acontece a los que nos encontramos entre los vivos: morir. Ese es el camino aquí del que está hablando David. Llega el momento en el que debo morir, pero necesito dejarlo instruido, necesito dejarlo bien sabido de algunas cosas. Sabía David que era el que continuaría, sabía David que era quien le correspondería la sustitución del trono, o quien le sustituiría en el trono. Y sabe David que es un compromiso de rey. Salomón vendría a ser el tercer rey después de Saúl en la línea de los reyes de Israel. Así que está muy nuevo en cuanto al número de rey que le toca hacer, mas tienen algunos años ya Israel de haber disfrutado rey. Saúl anduvo con una cantidad considerable. David, quien está cerrando 40 años de gobierno, y luego ahora Salomón. Pero el punto es este: ¿cómo harás que Dios, notemos que cuál es el papel de Dios aquí, cómo harás que Dios confirme tu reino? ¿Cómo harás que no falten tus días en el reino? ¿Cómo harás prosperar tu camino? ¿Cómo harás que te vaya bien? ¿Cómo fungirás de una manera excelente como rey? De una manera funcional como rey. Le dice, número 1, esfuérzate, sé hombre. Yo creo que esta parte de hombre no se lo decía en la condición machista, sino más bien en la condición de valor, en la condición de obediencia. Eso es ahí, ser hombre, en la condición obediente. Y le dice, guarda los preceptos de Jehová. Note la primera parte hacia la que Salomón se va. Perdón, a la que David se dirige a Salomón. Interesante esto. Hay mucho que aprender. Como padres creo que hay una buena lección ahí. Nótese, está hablando un rey hacia el futuro rey o hacia el siguiente rey. Y le habla, además de hablar,
en vez de hablarle de otras cosas, de otros asuntos, note hacia dónde lo dirige, hacia dónde lo encamina y le dice, guarda los preceptos, es decir, los mandamientos, las ordenanzas, lo prescrito de Jehová tu Dios. Es lo primero que le encomienda, es lo primero que le encarga. Esa es la vía por la que llevamos nuestra familia. Esta es la manera en que nos estamos comportando como reyes de la casa. Esta es la manera en que queremos heredar el trono a nuestros hijos, en el ministerio, en el evangelismo, en la predicación, e inclusive en la sociedad, como padres, como futuros padres, como futuros esposos. El mismo lineamiento que le dieron a Salomón es el mismo que necesitamos nosotros entregar, y es el mismo que como hijos necesitamos obedecer. Guardar los preceptos de Dios, los mandamientos o la palabra de Dios, andando en sus caminos, en los caminos del Señor, observando, note esto, observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, observándolos, llevándolos a la vista. No quitar, como popularmente decimos, el ojo de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de lo que es palabra de Dios. Muchas cosas están sustituyendo la palabra de Dios. Muchas cosas están sustituyendo los mandamientos, los testimonios, los estatutos, los decretos. Ahora se han invertido o les hemos cambiado por Facebook, WhatsApp, TikTok, Messenger, entre otros. No tengo nada en contra de los avances de la tecnología, pero sí estoy en contra del mal uso, y más cuando suplantan el lugar de Dios y cuando quitan a los mandamientos, a los decretos, a los testimonios, a los estatutos de Dios, los quitan y colocamos las redes sociales. Todo padre debe ser muy vigilante en esto. David le dijo a Salomón, necesitas esto, debes aplicar esto a tu vida. Y note algo muy interesante. Era fundamental. David sabía lo que estaba pidiéndole. Y sabía que esta era la única forma en que Salomón tendría éxito en el reinado, en el poder del Estado de Israel. Era la mejor forma para gobernar. Esto es lo que en realidad se debe valer un gobernante o una autoridad. Y dice esta parte, observando los estatutos, los mandamientos, los decretos y los testimonios, de la manera, escuche, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Pues en su tiempo era la ley que fungía, era bajo el pacto que se encontraban, la ley judía o la ley mosaica. Pues de acuerdo a esa ley, de la manera en que está escrito, note cómo le dice, no de la manera que se te antoje o como quieras obedecer. Si te parece bueno, lo haces, y si no, pues es opcional. No. De la manera en que está escrito en la ley de Moisés, así obedece. Por eso le dice, no le quites la mirada. No dejes de observar a la ley. No dejes de ir ahí donde se encuentra la palabra de Dios. Hoy también. Luego le dice, para que prospere. David sabía cuál era el resultado de todo esto y se lo hace saber en instrucciones a Salomón, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló. Muchas veces utilizamos la palabra que Jehová confirma, que Jehová me confirmó, que Jehová va a confirmar, pero sabe, alejado de un contexto como el que estamos hablando. Cada quien haciendo lo que quiere, menos la palabra de Dios, o menos lo que Dios quiere, y queremos que Dios nos confirme el ministerio, el servicio, la función o el cargo que desempeñamos espiritualmente en favor de su pueblo. No funcionan así las cosas. La única forma en que Dios confirmaría el trono a Salomón sería si no se apartaba de la ley, si no le quitaba la mirada
a los mandamientos, si guardaba la palabra de Dios. Y luego dice, para que Jehová confirme la palabra que me habló. Cuando Dios le habló a David, le dijo, si tus hijos guardaren mi camino, así como lo has estado haciendo tú, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda alma y con toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esta es la promesa de Dios. Así que de Salomón depende. David ya dijo que se encuentra en los días, pues, presto a celebrar difunción. Pero en el caso de Salomón, si quiere en realidad que continúe la descendencia o la prole por parte de David, o mayormente por parte de él, de esa forma Dios cumplía con David, pero él también sería honrado o beneficiado. Note cuánto trae consigo la obediencia. Note cuánto beneficio hay por el obedecer. Y esto es lo que David le dice. Le dice, tienes que ser alguien que no se aparte de Dios, en otras palabras, de su palabra, de sus mandamientos, de sus estatutos, observando, yendo a ellos. Esto fue lo que David le dijo a su hijo. Ahora bien, avancemos un poco. Ahora nos encontramos a la altura del capítulo 3. Revise conmigo, siempre en Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 3, en el verso 3. Estas fueron palabras de su padre. Se inicia Salomón como rey en Israel, según el verso 12 del capítulo 2, que se sentó en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Bien, en el ejercicio de esta función como rey, ahora lo tenemos en el verso 3, y note cómo inicia ese reinado, cómo inicia ese gobierno, cómo en realidad marca la diferencia. Joven, talentoso, sabio, temeroso de Dios, amante de Dios, lleno de amor para Dios, colocando a Dios en primer lugar. Pero quiero que lo revisemos. Así es el inicio, así son los comienzos de Salomón, obedeciendo a su padre, sujeto a lo que le dijo, pero sobre todo a su Dios. Revíselo a la altura del capítulo 3, verso 3, siempre de Primera de Reyes. Mas Salomón amó a Jehová. Note, mas Salomón amó a Jehová. ¿Cuál es la parte que marca la diferencia aquí? La palabra amó. Note, amó a Jehová. Salomón amaba a Dios. O sea, no es que lo quería, lo amaba. Es decir, le daba el primer lugar, honraba con ese lugar a Dios. Lo mejor que puede hacer una persona, y sobre todo un gobernante, pero un gobernante de verdad, alguien que le importe y que le interese el temor de Dios o cumplir con la voluntad de Dios, no que haga cosas que parecen espirituales o que parecen de Dios, sino alguien como en la calidad o el corazón de Salomón, que ame. No alguien que juegue a amar a Dios. No juguemos a amar a Dios, porque el diablo no juega a ser diablo, y con ese nuestro juego nos volvemos candidatos e hijos de él. Dice, Salomón amó a Dios. Demostración, siempre en el mismo verso 3, andando en los estatutos de su padre David. Mire, llevaba muy de cerca el consejo, la instrucción de su padre, y de esta manera amaba a su Dios. Dice, sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Solo ahí lo hacía, dice el verso 3. Pues recuerde que para ese momento no había casa de oración para Dios, no estaba el templo en Jerusalén. Fue en los días de Salomón que se hizo esto, pero como son sus comienzos, así que Israel buscaba lugares altos para poder ofrecer adoración a Dios con holocaustos y sacrificios. Luego,
Verso 4. E iba el rey a Gabaón porque aquel era lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño. Y le dijo Dios, note esto. Esto es algo que nos ayudará mucho para poder observar y analizar muy bien que la sabiduría de Salomón en realidad de aquí dependía de esta oferta o de esta propuesta, de esta parte tan privilegiada con la que Dios se va a dirigir. No siempre encontramos a Dios dirigiéndose así de una forma directa, tan casi literal, cuando dice que se le apareció Dios con estas palabras. ¿Cuáles fueron las palabras? Note lo que Dios le dice en el verso 5. Y se le apareció Jehová sobre aquel altar y le dijo a Salomón en Gabaón esa noche a través de un sueño: pide lo que quieras. Escuche esto. Pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y de aquí en adelante todos conocemos la historia. Y de aquí en adelante todos sabemos a qué se refiere. Aquí en adelante hablamos de sabiduría, hablamos del hombre más sabio, del hombre más entendido, del hombre que le pidió a Dios que le diera sabiduría para gobernar, del hombre que le dice a Dios que es lo único que necesita para poder no fallarle con el pueblo que le encomienda. Y esto es maravilloso, nos gusta mucho. Pero note esto, se le está poniendo Dios a merced de lo que quiera, a merced de lo que desea. Dice, pide lo que quieras. Pide lo que quieras que te dé. Así que tiene el éxito asegurado. Tiene su vida asegurada. Y no me refiero económicamente o materialmente, terrenalmente hablando. Mala forma que nos hemos tomado de agarrar los beneficios y las bendiciones de Dios desde esa perspectiva. No, hablemos en términos espirituales, como maduros y adultos en la fe. Cuando Dios le dijo esto, es de pensar, es la forma para aprovechar muy bien lo que Dios me está ofreciendo. Pide lo que quieras. Y bien, él pidió sabiduría. Excelente, felicidades por Salomón. No pudo haberse decidido mejor. Fue lo mejor. Desde ahí comenzó a ser sabio. Fue lo más inteligente. Fue lo más sabio que pudo pedir. Ahora se le ha aparecido Dios y se le apareció de esta manera. Ahora bien, aquí comenzamos entonces. Salomón tiene con él la venia, el privilegio que cualquier hombre en Israel quisiera tener y que cualquier rey quisiera haber tenido. La oportunidad de que Dios directamente le hubiese dicho: pide lo que quieras. Así que si vemos o si vamos a notar a Salomón fallando, faltando, cometiendo errores, ¿qué pasó? No hizo uso del recurso que Dios le colocó al inicio de su gobierno, de su función como rey. Se le olvidó a Salomón que su Dios se le apareció para decirle que podía pedir lo que quería. Le falló la sabiduría al sabio. Por eso es que muchos estudiosos al final lo colocan en la calidad de insensato, de sabio a insensato, de inteligente entendido a negligente. Aquí descansaba, o de aquí partía, o esta era la fuente de su sabiduría.
haber estado en constante comunicación con Dios, en constante petición a Dios, en todo cuanto necesitara o cuanto quería. No era cuanto necesitara, sino cuanto quería. ¿Por qué? Porque aquí se lleva de encuentro lo que ya sabe que su Dios quiere como ser obediencia, lo que Dios propone de que se le pida y Él le va a dar, y de paso se lleva también de encuentro las instrucciones o el consejo de su padre David. Totalmente de encuentro. Porque dentro de los primeros errores que desfilan en alguna lista que podamos armarle a Salomón, se encuentra en el capítulo 3, en el verso 1. Revise conmigo. Mire esto. Notemos por qué esta es una de las primeras faltas que comete. Y desde aquí va muy mal. Muy mal porque se lleva de encuentro todo, comenzando por la voluntad de Dios. Es la primera que se lleva de encuentro. En el 3.1, mire cómo dice. Salomón hizo, escuche esto, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. ¿A dónde está el error? Me podría decir usted, mi querido hermano, mi querido amigo. ¿Nota el error? ¿Nota la primera falta? ¿Nota dónde en realidad se está dando vuelta? ¿Dónde le está fallando la sabiduría? ¿Dónde se está llevando de encuentro el consejo de su padre, el deseo de su Dios y el no poner en uso el que es el hombre que Dios se le ha aparecido y le ha dicho: pide lo que quieras, pide lo que quieras que yo te lo voy a dar? Pero usted dirá, pero ahí solo dice que se casó y ese cuál es el problema. Sí, pero mírelo bien. Dice, Salomón hizo parentesco ¿con quién? Si hace un tiempo atrás, seguro que tuvieron que contársela. La historia la conocía mejor que usted y yo. Usted y yo conocemos la historia de Sansón. Es más, en esta serie de estudio fue nuestro objetivo anterior. ¿Cómo no lo va a conocer él si era de su descendencia? Si era del linaje de Israel, si venía de la estirpe de Israel. Sansón estuvo previo a Salomón. Recuerde que funcionó primero Israel con jueces y luego con reyes. Pero a lo mejor pensó que la sabiduría lo haría escapar, que eso solo servía para debilitar fuerzas. En este caso se estaba comparando con Sansón. No pudo aprender de su conciudadano, quien se enredó con una filistea, quien se enredó con una enemiga del pueblo de Dios, que contrajo matrimonio con una enemiga o ajena al pueblo de Dios. No podía pretender Salomón que a él iba a ir diferente. ¿Por qué decimos que este fue uno de los grandes errores? Y esto va a llevar a que Dios se haga a un lado, a que Dios se aparte. Véalo, porque no olvide las palabras de David. No olvide lo que David le dijo: no dejes de observar la ley, no dejes los estatutos, no dejes los mandamientos, guarda los preceptos de Jehová, guarda la palabra de Jehová, condúcete así para que te vaya bien y para que Jehová confirme tu reino. Esas fueron las palabras de su padre. Dios, por lo consiguiente, no le va a pedir algo diferente. Y de paso, hasta Dios se le ha ofrecido en decir: pide lo que quieras. Así que si era matrimonio, también podía venir y pedírselo a Dios, ¿o no? No, creo que sí. Le dijo: lo que quieras. Pero para continuar avanzando, ¿por qué un error? Sí, porque la persona con la que emparentó fue con la hija de Faraón, fue más bien con la hija del enemigo del pueblo de Israel. Fue con una extranjera.
Y eso no estaba permitido. Y eso era prohibido. Como ley de parte de Dios, como cultura y mucho más como rey. ¿Quiere que lo confirmemos con la palabra de Dios? Sin perder Primera de Reyes. Cuando David le habló de cuidar lo que Moisés había escrito, era porque era ley para todo rey cumplir algo que podríamos llamarle en este momento como un mandamiento pétreo, como un decreto pétreo directamente para el gobierno de la nación de Israel en aquel entonces. Sí, lo escribió Moisés mucho antes. Se lo dictó Dios a Moisés como ley mucho antes de que Israel hiciera elecciones de reyes. Dios le anticipó cómo debería celebrarse o cómo debería cumplirse esto de los reyes. Todo rey era entendido en esta materia. Conocía muy bien cuál era la orden de Dios o cuáles eran los mandamientos de Dios con respecto a este tema. Ahora revise conmigo Deuteronomio en el capítulo 17. Mire muy bien a la luz de la Biblia. Deuteronomio, quinto libro de las Escrituras. Y dice así, Deuteronomio capítulo 17 en el verso 14. Considerándole tienen leeré, usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Se lo dijo Dios mucho antes. Ahora revise un poco más adelante. Dice en el verso 15. Primero, número 1. No pondrás rey que no sea de entre tus hermanos. Una de las cosas que se iba a respetar era: se iba a colocar un rey en Israel siempre y cuando fuera israelita. Extranjero, no. Número 2. En el verso 16. No aumentará, escuche esto, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. ¿Cuál era la orden de Dios? Y note que la orden no era para toda la nación. Sí, toda la nación estaba enterada. Y era para la nación el saber que no tenían que regresar por ese camino a Egipto. Regresar a Egipto era regresar al pasado. Regresar a Egipto era regresar a la esclavitud. Regresar a Egipto era la prohibición extrema como artículo pétreo para los israelitas. Pero Dios se las coloca no a los israelitas, se las coloca al rey. Y es al rey que le dice: cuando haya rey en Israel, no van a hacer alianzas de comercio. No van a haber tratos de libre comercio. No van a entablar una relación comercial con Egipto. Dios es específico ahí. No se van a valer de los recursos de Egipto. No van a comprar ni vender con Egipto. Porque lo primero que tenía que hacer Israel, dice, era no volver nunca, para nada, por ese camino. ¿Qué fue lo primero que hizo Salomón? Antes de abandonar el capítulo 17 de Deuteronomio, revise conmigo el otro mandamiento que se lleva de encuentro. Cuando dice en el verso 17: ni tomará para sí mujeres que no sean de su pueblo, ni tomará muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, cuando se siente en el trono a reinar. Esa era la orden de parte de Dios. No emparentará con mujer extranjera, no tomará para sí muchas mujeres, suficiente con una. ¿Sabe?
nos enseña que la parte con la que Salomón se comienza a faltar o a fallar fue que dejó el consejo de su padre, la instrucción de su padre. Su padre le dijo: no te vayas a apartar de los mandamientos de Dios, guarda la ley, observa de la manera en que Moisés escribió. Eso se lo dijo muy específico, bastante claro. Los reyes estaban en constante lectura, en constante meditación con respecto a la ley de Dios, porque era la mejor forma de gobernar. Por eso se lo dijo David a Salomón. Si usted continúa el capítulo 17, va a encontrar que tenían que hacerse una copia para poder estar consultando la palabra de Dios. Y se le olvidó a Salomón. Esto ya generó problemas, porque de tener a Dios en primer lugar, ahora resulta que otras cosas están reemplazando a Dios. Lo peor que puede hacer un gobierno es sacar a Dios de sus planes. Lo peor que puede hacer una constitución de la república es sacar a Dios de la constitución. Lo peor que puede hacer una familia, un padre de familia o cualquiera de los que ahora estamos apreciando esta enseñanza, es sacar a Dios del primer lugar. Es dejar de amarlo. Es de ignorar su contenido o su voluntad. ¿Por qué cree que hemos fallado como nación? ¿Por qué cree que estamos fallando como sociedad? Hemos quitado a Dios del primer lugar. Platicaba con alguien y le decía: me convence, a menos que esté equivocado, pero solo en la moneda del dólar es que he visto que dice: en Dios confiamos. Pero de ahí no hay ninguna moneda en el país que lleve ni el nombre de Dios. La Constitución, peor. Las escuelas, ya no. Se sacó a Dios de las escuelas. Se sacó a Dios de la familia, se sacó a Dios del hogar, se sacó a Dios de la disciplina. Se sacó a Dios de las pláticas de familia, porque ahora lo suplantan otras cosas. A todo aprenden los hijos. Hay que leer el TikTok, a mensajear, menos a la palabra de Dios. Se sacó a Dios de ahí. Entonces, no estemos preguntando qué es lo que pasa. Si ya lo sabemos, lo que pasa es que quitamos a Dios. Salomón quitó a Dios de donde lo tenía y se olvidó de ver dónde estaba el contenido de Dios. Y poco a poco fue cayendo. Ahora resulta que emparentó con la hija del enemigo y empezó a comercializar con Egipto y a comprar caballos. Y fue lo primero que Dios les dijo: no tienen que entrar en mercancías, en comercio o en compras con Egipto. No quiero eso, dijo Dios. Y lo dijo mucho antes de que Salomón fuera rey. Si todavía no era ni Saúl cuando Dios lo dijo. Si lo dijo allá a la altura de Deuteronomio, como réplica de la primera ley o como réplica a la ley de los 10 mandamientos. ¿Sabe? Es maravilloso ver cómo Dios con mucha antelación preparó las cosas para que un rey pudiera funcionar, pudiera ser funcional, para que un rey pudiera confirmar su reino. Pero le falló a Salomón, le falló la sabiduría. Pero ¿qué parte fue la que falló? ¿Recuerda cómo se le presentó Dios? Le dijo: pide lo que quieras que te dé. Si era esposa lo que necesitaba, esto es como que Dios, es que hasta me imagino a Dios platicando con Salomón y diciéndole: Salomón, ¿qué es lo que tenía Egipto que no tenía yo? ¿Qué es lo que te daba Egipto que no te podía dar yo? Si es que era por decreto que no tenían que emparentar con extranjeros. Mucho cuidado,
con los jóvenes o las jóvenes del pueblo de Dios ahora. Emparentamos con un incrédulo o con una incrédula, tendremos por suegro al diablo, le guste o no. Tenemos que pensar mucho en esto. No nos vaya a pasar la de Salomón pensando que le convertiremos. Será al revés, nos convertirá y nos convertirá en su prisionero. Es momento de que le demos un vistazo. Esta primera falta de Salomón, este primer error se debió a que ya no amaba a Dios de la misma manera. Sacó a Dios del primer lugar. Dejó de ver hacia la ley. Dejó de recordar lo que le pedían los estatutos y los mandamientos. Dejó de contemplar lo que escribió Moisés y se fue a emparentar con los hijos, con la hija de los enemigos. Y se puso a hacer alianzas, comercio o tratos con la nación en la que Dios les dijo: nunca volváis por ese camino. Y fue lo primero que hizo. Los primeros contactos fueron con Egipto. Dios mediante, veremos la segunda parte el día de mañana. Primero Dios, siempre bajo Dios se apartó del siervo Salomón. Mientras tanto, usted nos sintoniza mañana. Apreciamos una muy buena reflexión de la Biblia en 60 segundos. Mientras usted lo mejor se comunica con nosotros. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Esta es la ayuda idónea en 60 segundos. Génesis 2 habla de que la mujer fue creada para ser la ayuda idónea o ayuda adecuada para el hombre. Algunas mujeres se sienten insultadas por esa descripción de su rol, pero no debe ser así. En primer lugar, la palabra ayuda no habla de un asistente o aprendiz. En la Biblia, la mayoría de las veces en que se utiliza esa palabra está hablando de Dios mismo, como en el libro de los Salmos cuando dice: Dios es nuestra ayuda. Además, cuando miramos el contexto, la ayuda que precisaba Adán era algo muy específico. Él estaba solo y necesitaba una compañera que pudiera reemplazar esa soledad con amor. Para eso, la mujer es una ayuda más que adecuada. Es la ayuda idónea en 60 segundos. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Muy bien, agradecidos con nuestro Dios y con ustedes también por la fiel sintonía a este su programa Biblia Abierta, el programa de estudios bíblicos presentado los días jueves y días viernes en punto de las 4 de la tarde, para honra y gloria a nuestro Dios y para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Hemos estado tratando un estudio bajo el título Dios se apartó y mencionamos el nombre de alguno de sus siervos. Hoy hemos abordado la parte de Salomón, quien hasta ahora hemos llegado a la primera parte. Primera Dios mediante, mañana hemos de participar de Dios se apartó, siempre en el personaje de Salomón, solo que en parte 2. Y mira muy bien a nuestros hermanos que se han comunicado con nosotros. Nuestra hermana Dili Alvarado, bendiciones para usted y su familia.
nuestra hermana Funes Vargas, Nelly Funes Vargas, nuestro hermano Tulio Orellana hasta Sabana Colón, hasta la Sabana de San Carlos, a Nelly, y de igual manera a Kevin Fernando Duarte hasta la Sabana, de igual manera a Lisette Funes, a nuestra hermana Nolvia Mejía en la Copán, a nuestra hermana Dubón, a nuestra hermana Tatiana Mejía de Espinosa. De igual manera, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia y su vida. De igual manera, nuestra hermana Patricia Cuba, nuestra hermana Girali y nuestra hermana Rosa Suyapa, nuestro hermano José Adrián Stuart y la familia Mejía García en la Copán. Todos ellos en sintonía de su programa ahora en la transmisión en tiempo real. Mas, sin embargo, Dios también bendiga los que le verán a través de las redes sociales en horas más tarde o en algún tiempo en el que Dios les haga encontrarse con esta enseñanza. Dios mediante, nos veremos el día de mañana para honra y gloria de Él y también para que podamos continuar con este estudio. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su vida. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo